Hola Feli. Bueno, ¿alguna más se quiere presentar, chicas? Contarnos. Ya estamos grabando igual. Vanessa, contanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Maya, soy psicóloga social, acompañante terapéutica. Trabajo con personas con discapacidad en los colegios públicos y privados como agente externo. También acompaño a aquellas familias que necesitan por ahí algún asesoramiento a través de mi experiencia, porque soy mamá también de dos chicos con síndrome de Asperger que tienen 17 y 18 años. Así que bueno, me interesó muchísimo el curso para poder tener aún más herramientas, porque sé que se han modificado muchísimas cosas también durante todo este tiempo, para poder tener esa información y poder comentarle a estas familias que por ahí no encuentran por ahí determinadas herramientas para poder emprender algún trámite o más que nada saber de los derechos que tienen, ¿no? Cuando tienen un familiar, un hijo, un primo, lo que sea, con alguna discapacidad. Bárbaro, Vanessa, bienvenida. Yo siempre digo en Gracias. todos los cursos, yo doy el curso de violencia de género, de operador en violencia de género, y es decir, siempre que uno trabaja problemáticas sociales, adicciones, por ejemplo, violencia, la discapacidad que está atravesada por todo lo que es el marco de los derechos humanos, ¿no es cierto? Yo lo que digo es esto, que nosotros más allá de que aprendemos, ¿sí? Que nos formamos en el ámbito profesional que nosotras trabajemos, las herramientas que nosotros adquirimos son herramientas para ser multiplicadas, ¿sí? Que tienen que hacer prevención, tienen que servir para ayudar, como dice Vanessa, ¿no es cierto? Para orientar, para ayudar a otros, no solamente para crecer uno y poder aplicarlo en la tarea, sino también para poder compartirlo a mi familiar, a mis amigos, compartirlo en Facebook, en cualquier ámbito, en el estado de WhatsApp. Información que yo digo, uy, qué bueno, mira esta frase o esto que aprendí, qué bueno estaría que todo el mundo lo pudiera saber. Porque como vamos a ver en la clase hoy, como introducción a la temática de discapacidad, es que se habla mucho de inclusión y se habla mucho de un montón de cosas, pero que la realidad no es tal, ¿no es cierto? Y tiene que ver con un posicionamiento también personal y tiene que ver con tener conciencia de que no es solo con palabras, sino que hay que llevar adelante acciones. Y que no son grandes acciones, obviamente que las grandes acciones les corresponden al Estado, obviamente, porque no están en nuestro poder, pero sí se pueden hacer acciones pequeñas que tengan que ver con que esta inclusión y esta igualdad de la que hablamos se haga concreta no solamente en discapacidad, sino en todos los órdenes sociales, ¿no es cierto? En cuestiones de violencia, en cuestiones de familias de adictos, como vimos en la tele, situaciones que pasan, bueno, en tantos marcos sociales que hace falta que la igualdad realmente deje de ser un artículo de la Constitución y sea una realidad, ¿sí? Así que bueno, si alguna más quiere decir algo, así vamos arrancando, y aprovechamos bien el tiempo, ¿sí? ¿Les parece que arranquemos? Genial, bueno. Lo que vamos a ver hoy es lo que yo les mandé, el PowerPoint de la primer clase, ¿sí? Yo lo voy explicando y ustedes después tranquilos lo van a ver y ya lo van a comprender mejor porque lo vamos a tener trabajado un poco conceptualmente. El video se está grabando, yo después lo subo, lo bajo, llevo un proceso, no es que lo subo inmediatamente. Entre hoy a la noche y mañana yo ya lo subo. Al grupo de WhatsApp que tenemos, y lo subo también a la plataforma Classroom. En cualquiera de los dos lugares ustedes la van a encontrar, ¿sí? A la clase. Bien, bueno, entonces, vamos a arrancar. Lo primero que quiero ver y que quiero que conversemos es esto que estábamos hablando recién, en relación a la igualdad, ¿sí? Siempre se habla de igualdad y muy pocas veces se habla de lo que es equidad. La igualdad es el marco de la ley, es el marco de las ideas. Nosotros tenemos nuestro marco principal de ley en la República Argentina es la Constitución Nacional, ¿verdad? Luego, cada provincia tiene su constitución provincial, ¿sí? Y tiene marcos de ley
provinciales, regionales, como por ejemplo cada municipio también tiene su marco de ley regional, pero siempre sobre la Constitución, cada país adscribe, es decir, que firma un acuerdo y adscribe a marcos internacionales, ¿sí? Hay marcos internacionales que regulan, los países se ponen de acuerdo, y por ejemplo los derechos humanos, lo que son los derechos de las personas con discapacidad a través de la convención, todo eso lo vamos a ver, yo ahora lo hablo de forma general, pero lo vamos a ver eso cuando veamos todos los marcos de ley, ¿sí? Pero lo que yo quiero sí es que entendamos esto, la igualdad está planteada como algo que nos corresponde a todos, ¿sí? Es un derecho, todos somos iguales ante la ley. La Constitución de la República Argentina dice que todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros, gozan de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo el mismo derecho que Florencia que está en Salta, porque la Constitución es nacional, abarca todo el país, o de cualquiera de ustedes en el partido donde se encuentren, o en el lugar del país que se encuentren. Esa ley es igual para todos. Ahora, por ejemplo, lo que yo necesito estando acá en Buenos Aires, ¿sí? Quizás no es lo mismo que la de poner, por ejemplo, a Florencia, porque yo sé que está lejos, que lo que necesita Florencia, ¿sí? Estando donde ella vive en Salta. Somos iguales ante la ley las dos, ¿verdad? Pero no necesitamos lo mismo, ni nuestra realidad es la misma. Siempre tengamos en claro estas dos ideas. Somos iguales las dos. A mí la ley me dice que ella es igual que yo, que tiene los mismos derechos que yo, ¿sí? O que cualquiera de ustedes. Pero la realidad es que su vida, su realidad, su contexto, su historia, es totalmente diferente a la mía. ¿Bien? Entonces, la igualdad es el plano de la ley, el plano de las ideas, ¿sí? Y es un ideal por alcanzar. Porque si nosotros lo pensamos, y creo que todos lo vivimos, muchas veces nos ha pasado que no nos sentimos iguales o que no sentimos que se nos respeten esos derechos, por más que lo diga la Constitución. ¿Bien? Entonces, entra en juego un nuevo concepto que se trabaja mucho en educación, por ejemplo, que es el concepto de equidad, ¿sí? La equidad ya no es el plano de las ideas, sino que la equidad es el plano de la persona singular, ¿sí? Es el plano del ser real, es decir, la equidad tiene que ver con quién soy yo, Karina, y quién es Florencia, quién es Vanessa, ¿sí? Es el plano de lo real y tiene que ver con las características, las necesidades, el contexto, la historicidad de esa persona particular, ¿sí? Ahora, la equidad lo que hace ya no es una idea, sino que la equidad implica acción. Tenemos entonces dos ideas. La igualdad está en el plano de la idea, en el plano de la ley, ¿sí? Y la equidad está en el plano de la acción. ¿Acciones para qué? Para que esta igualdad que está enunciada en la ley se haga concreta para cada persona singular. ¿Hasta ahí me explico bien la idea? ¿Sí? Entonces, tenemos, la ley me dice que todos somos iguales. Hay marcos internacionales que marcan derechos para todas las personas en distintos ámbitos, ¿sí? De derechos de los niños, bueno, de distintos ámbitos. Ahora, este plano de las ideas debe llevarse a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica? A través de la equidad. La equidad lo que tiene en cuenta es la singularidad, la necesidad, las características de cada sujeto particular. Entonces, a través de la acción hace que la igualdad se haga real respetando, ¿sí? O accionando en base a la necesidad singular de esa persona, según su necesidad, sea por violencia de género, sea discapacidad, sea una persona con adicciones,
un niño que tiene derechos vulnerados. ¿Cómo hago que un niño dice que los niños, por ejemplo, tienen derecho en la recreación, que los niños no deben trabajar? Vamos a hacer un ejemplo bien, no deben trabajar, pero nosotros vemos muchos niños trabajando, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo entonces si hay una ley que dice que los niños no deben trabajar, hay niños trabajando? Porque no hay una política de equidad, es decir, acciones que hagan que esa singularidad de esos niños no tengan que trabajar, sino que se cumplan sus derechos. El plano de la acción. Nosotras en nuestros ámbitos de trabajo, en el ámbito que nos desarrollemos, y aún como sujetos sociales, ciudadanos comprometidos, tenemos que conocer nuestros derechos, es decir, tenemos que conocer qué significa la igualdad en el marco de la ley. Pero tenemos que generar acciones que hagan que eso se haga concreto a través de la equidad. Yo en un salón, acompañando a un niño con discapacidad, puedo generar acciones equitativas. Yo en mi casa puedo generar acciones que sean equitativas. Yo puedo, en el ámbito donde yo esté, hacer equidad, ¿sí? Sin solamente quedarme con el plano de la idea y de enarbolar la palabra somos todos iguales. Bien, si alguna tiene una pregunta o no me entiende algo, me dice, levanta la mano y vamos hablándolo. Estos dos conceptos son fundamentales que los entendamos. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos pensando va a tener que ver con esto, con pensar no solo en igualdad, sino en equidad. Desde la planificación de una actividad, desde generar autodeterminación, desde generar que mi hijo sea autónomo. ¿Con qué tiene que ver? Con que él tiene derechos, ¿sí? Pero tengo que darle herramientas para que eso se concrete. Eso es equidad. ¿Bien? Muy bien. Ustedes tienen luego, en la filmina, yo voy siguiendo el orden, ustedes después lo van a ver tranquilas. En la filmina 2 tienen la reseña de lo que es equidad, se lo voy a leer. Dice, la equidad es un paso más. No elimina el principio básico de igualdad, ¿sí? Pues se basa en el trato igualitario, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece posibilidades de desarrollo específicas. Y ahí tienen un ejemplo de 3 personas que están paradas en un taburete, pongamos que sea como un taburete, ¿sí? De la misma altura. Dentro del marco de la ley, esas personas son todas iguales, ¿sí? Todas tienen el mismo derecho. Pero la realidad, yo tenía otra imagen que no la puse. Ahí había una imagen que era 3 nenes queriendo ver un partido de fútbol. Entonces había un paredón. El más alto pasaba la cabeza y miraba. El del medio tenía que ponerse en puntita de pie. Y el más chiquito, el paredón lo tapa. Ahora, todos los 3 tenían derecho a ver el partido, pero no podían ver el partido de la misma manera. ¿Qué faltaba ahí? Hacer una adecuación, que se genere equidad. Entonces, el más alto no necesitaba ningún tipo de apoyo, porque él pasaba la cabeza del muro, miraba el partido. El más chico, el del medio, ¿qué hacíamos? Le poníamos un banquito para que suba la estatura y pueda ver. Y el más peticito no le alcanzaba con un banquito, necesitaba 2 banquitos para poder llegar a la altura. Ahí recién, cuando los 3 pueden ver el partido, ahí se hace real la igualdad. ¿Se entiende? En un principio decía que eran iguales, pero no podían hacer lo mismo. Se tuvieron que generar estrategias para que pudieran lograr lo mismo. Así que esa es la idea central entre la relación que hay entre igualdad y equidad. Bárbaro. Muy bien. Ahora, en este concepto de equidad entramos nosotros, como les venía diciendo. Dentro de nuestra persona, nuestra mismidad, ¿quién soy yo? ¿Sí? Somos actores en lo pequeño, en lo micro, donde yo estoy, en el ámbito donde yo estoy, soy un generador de equidad, ¿sí? Genero acciones que hacen que la inclusión se haga concreta. Nosotros podemos demandar y tenemos todo el derecho a hacerlo, pero tenemos que empezar desde nuestro lugar, a generar acciones que puedan incluir a otros de forma real.
concepto que es muy importante, que es el concepto de violencia, ¿sí? Nosotros consideramos violencia eh, la violencia física. Bueno, dentro del marco de lo que es la violencia de género se amplió mucho el concepto de violencia. Ustedes ya saben que no solamente la violencia física, sino violencia simbólica, violencia laboral, violencia económica, un montón de tipos de violencia que está dentro de lo que es violencia. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, también hay violencia. ¿Y saben cuándo generamos violencia? Cuando hablamos de los otros. ¿Sí? Ay, sí, cuando decimos él discapacitado, él, con el perdón de la expresión, pero mucha gente la sigue usando lamentablemente, ¿no? El mogólico, ustedes escuchan que hay gente que todavía dice esas palabras. El sordo, el mudo, el chorro, el drogadicto, el negro, bueno, esos conceptos siempre son los otros, como que nosotros tenemos la autoridad de poner al otro fuera, ¿sí? Alejarlo, distanciarlo y marcar esa diferencia para con nosotros. Es como que marcamos esto, los otros y yo, ¿sí? Entonces, en esa forma de hablar, que es algo que nosotros debemos de revisar, en esa forma de conducirnos, en esa forma de nombrar al otro, estamos generando actos violentos, ¿sí? Porque lo que hacemos es distanciar y muchas veces bajar de categoría al otro por una condición X, que es diferente. El parámetro siempre somos nosotros, diferentes al otro. Quizás no nosotras que estamos en este grupo ahora tomando la clase, pero sí la sociedad marca esta distancia. Siempre son los otros, los piqueteros, no sé. Siempre es como que nos diferenciamos, pero nos diferenciamos poniendo el lado positivo en nosotros y el lado negativo en el otro. ¿Sí? Los otros tienen la carga negativa y nosotros tenemos la carga positiva. Entonces, tenemos los discapacitados, los nenes que se portan mal, los que tienen problemas en la escuela, los que se drogan, siempre son los otros. Entonces, esa forma de conducirnos hacia el otro nos pone en un lugar de impunidad. ¿Sí? Nosotros nos sentimos impunes y con la autoridad de categorizar, de etiquetar, de condicionar, de ponerle nombre a alguien. Es como, miren, se me viene esta imagen. ¿Vieron que dicen que cuando Dios creó el mundo, le dijo a Adán que le ponga nombre a las cosas? ¿Sí? Esto lo sabe todo el mundo, que no sea católico o la religión que sea. Dice que cuando se creó el mundo, Dios le dijo a Adán, bueno, vos ponle nombre a las cosas. Entonces Adán le puso a la jirafa, jirafa, al elefante, elefante. Él tenía la autoridad de ponerle nombre a las cosas. Parece que nosotros muchas veces nos ponemos en ese lugar, de poder nombrar al otro y ponerle desde nuestro lugar decir quién es y qué es. ¿Sí? Y eso es violencia. Y contra eso luchamos mucho, ¿por qué? Porque las mamás que tienen nenes con Asperger, las que trabajan con discapacidad, saben que todo el tiempo nos enfrentamos a diagnósticos. ¿Sí? Te dicen este diagnóstico, acá te ponen la etiqueta y te dicen, su hijo es esto. O vas a acompañar a un nene que es tal cosa. Vas a, no sé, a tratar en el consultorio a un nene que tiene esto. Siempre es como que entra la etiqueta, es un Asperger, es un autista, es un chico Down, es un paralítico cerebral, es un discapacitado mental, es un esquizofrénico. Y después digo, es Juan, o es Pedro, o es María, o es Sofía, o es Carla, quien sea. Es como que entra primero la etiqueta y luego entra la persona. Entonces, esto es lo que y esto es violencia, porque es como yo soy gordita. Entonces, como que dijeran, ahí viene la gorda Karina. ¿Se entiende? Está por delante una condición que tiene que ver con mi subjetividad antes que mi persona. Entonces, no es que ahí viene Karina, la gordita linda, para decirlo mejor. ¿Se entiende? Categorizamos y ponemos por delante la condición y por detrás la persona. Y lo que tiene que cambiar es esto. Tiene que ir por delante la persona y por detrás la condición que fuere, porque esta condición no determina a la persona. Es una parte más de toda la subjetividad de esa persona. ¿Sí?
Entonces, entender que estas formas de hablar, estas formas de nombrar, estas formas de conducirnos para con el otro, generando distancia y nombrando desde la condición, es un acto violento. Sí, es algo que la sociedad tiene que rever muchísimo, porque lo vemos en la tele, lo vemos en todos lados, ¿sí? Por eso vuelvo y voy a volver todo el tiempo a que el cambio comienza a través nuestro, entender que esto es violencia. Entonces tenemos tres conceptos hasta ahora: el concepto de igualdad, concepto de equidad y el concepto de violencia, desde este marco. Obviamente que violencia es mucho más amplio, pero lo circunscribo a este ámbito, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Muy bien, yo voy siguiendo. ¿Ustedes cualquier cosa? Muy bien. Ustedes saben que se habla mucho de inclusión, de integración. Ahora en las escuelas, antes estaba la maestra integradora, ahora es maestra de la inclusión, maestra inclusiva. Cambió el nombre porque cambió el concepto. Se pasó de integración a inclusión. La integración es algo bueno. Ahora vamos a ver son 4 ideas. Hay 4 conceptos que en la sociedad se ven permanentemente. Tenemos primero lo que es exclusión, ¿sí? La exclusión. La exclusión siempre es a uno. Es la relación de la sociedad o de un grupo a una persona que la excluye. Es como que ustedes tienen el esquema en el PowerPoint, pero yo estoy en un grupo, ¿sí? Estamos todos juntos, que somos iguales en algunas cosas, nos juntamos nosotros, grupo de amigos, lo que fuere, y alguien quiere entrar a ese grupo, pero es diferente. Entonces el grupo se otorga la autoridad y el poder, porque la exclusión y la segregación tienen que ver siempre con una relación de poder. El poder de dejar que el otro entre o no entre dentro de ese círculo o de ese ámbito. Entonces, la exclusión es un grupo que condiciona a un sujeto, ¿sí? Que por X motivo lo considera diferente y no lo deja ingresar. Ahora, eso es un concepto negativo, ¿sí? Un vínculo negativo. Ahora, hay otro concepto, que es el concepto de segregación, que es en relación de un grupo también, pero que lo que hace es dejar fuera a otro grupo. Ya no es a uno, sino que es a un grupo. Un ejemplo de esto, yo doy siempre el mismo ejemplo, doy 2 ejemplos históricos. Uno es el de los nazis, ¿sí? El de la época del nazismo. Bien, un grupo, ¿sí? Que era la raza aria, que consideraba que había otro grupo, que eran los judíos, ¿verdad? Que para ellos no eran la raza perfecta. Entonces los segregaban, los apartaban y bueno, surgió el Holocausto, ¿no? Un grupo hacia otro grupo. Otro ejemplo es en la época, en Estados Unidos, en la época del norte contra el sur, y hasta la década del 60 en Estados Unidos se vio la segregación de los blancos hacia los negros, ¿sí? De un grupo hacia otro grupo. ¿Se entiende la diferencia de lo que es la exclusión y lo que es la segregación? La segregación es marcada hacia un grupo específico, lo deja fuera del sistema, ¿sí? Lo aísla, se cae del sistema, está marginado. Ahora, estas 2 posturas que son negativas tienen su contraparte positiva. La primera es la que durante muchos años se utilizó, que es el concepto de integración. Y la integración tiene que ver con dejar entrar dentro de este grupo que estamos acá todos juntos. Vamos a ver si decidimos de buena onda dejar entrar a otro grupo, ¿sí? Es algo bueno porque yo los dejo entrar. Van a compartir, están integrados a lo que es la sociedad. Pero hay una diferencia. El problema es que están integrados, pero siempre está presente qué es lo que nos diferencia. Y les voy a dar un ejemplo, que también doy siempre el mismo. En la escuela, en un salón,
tenemos todos los nenes, ¿sí? Están todos los nenes, primero, segundo grado, que fuera. Siempre pasa que adelante o se sientan. La directora entra de golpe a visitar el salón, a la señorita, dice, vengo a visitar primer grado. Y siempre se sabe que adelante se sientan. ¿Quiénes se sientan adelante? Díganme ustedes, a ver, ¿quién me puede decir? Alguien me dice que ¿quién se sienta adelante siempre? Se sientan o los más inteligentes que están ahí adelante de todo, o cerca de la maestra en el banco, cerca de la maestra, ¿quiénes se sientan? El que se porta mal, o el que es corto de vista. El que se porta mal, el que es corto de vista, el que tiene alguna discapacidad, ¿dónde está sentado? Cerca de la señorita. Con la excusa, entre comillas, de que tiene que necesita ayuda. Entonces la seño está ahí cerca de él. ¿Sí? Entonces la directora ya sabe que adelante están o los que se portan muy bien y que son así como los tragas, para decirlo de alguna manera, como nos decían a nosotros en la escuela, o los que se portan mal, que la señorita los tiene que tener ahí cerca porque los tiene que tener controlados. ¿Sí? Entonces, ¿están todos en el mismo grupo? Sí, están en el mismo salón. Son de segundo, son todos de primero. Pero dentro de ese primero hay un grupito, un subgrupo, que está como marcado. Estos son los que se portan mal. Este es el que nunca se queda quieto. Por eso está acá sentado conmigo. Este es el que no lee, que no aprende. Lo tengo que tener cerca, porque si no, no hace nada. Es decir, que están en el mismo grupo, porque están integrados a un grupo, pero están marcados por su diferencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Este concepto es positivo comparado con los otros dos, porque los otros dos dejaban afuera a un sujeto o afuera a un grupo. Este concepto deja entrar, pero sigue condicionando por una condición, lo sigue marcando por la condición de la persona. El concepto de inclusión, lo que tiene, primero y principal, la gran diferencia es que no es grupo cerrado, es grupo abierto. Por lo tanto, cualquiera puede entrar y salir. Por ejemplo, hay escuelas en Islandia, en Dinamarca, que son escuelas que no son graduadas, que vos puedes ir al grado que quieras, ¿sí? Eso no existe en nuestro país. Es decir, son escuelas de puertas abiertas. El concepto de inclusión tiene que ver con esto. Primero, que no es grupo cerrado, es grupo abierto, donde todos podemos entrar. Y yo me puedo poner donde yo quiero. No hace falta que la señora me diga, te sentás acá porque te portas mal. Todos estamos juntos y sabemos qué diferencias hay, pero todos tenemos diferencias y las diferencias no son marcadas de forma negativa, sino que son positivas porque van a enriquecer a mi grupo. Si hay alguien que no sabe leer o que no sabe escribir o que tiene alguna discapacidad, si alguien no ve, no puede caminar o es sordo o lo que fuere, se enriquece con la capacidad del otro, ¿sí? No que esa situación lo condiciona. ¿Bien? ¿Esto se entendió? Sí. Díganme si se entendió. ¿Hasta ahora entienden todo? ¿Va bien? ¿Va claro? ¿Es claro lo que voy explicando? Sí. Inmediatamente. Muy bien. Bueno. Entonces ahora, ante estas situaciones, nosotros, en nuestra singularidad, como sujetos, todos y todas, en algún punto discriminamos y excluimos. Nadie, decían, mire, eso es la frase de las abuelas. Las abuelas dirían, nadie orina agua bendita. No sé si lo escucharon eso alguna vez. Es decir, que ninguno somos santos. Todos tenemos alguna cosa de inclusión, de exclusión, de discriminación, de prejuicio. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué conceptos vimos hasta ahora. Les voy a repasar rápido. Vimos la relación entre igualdad y equidad. Vimos el concepto de violencia aplicado a la forma en que nosotros nombramos o condicionamos al otro. Vimos los conceptos de exclusión a un sujeto, segregación a un grupo, integración e inclusión. Bien,
Ahora, vamos a ver dos conceptos que son el de mecanismos de exclusión y procesos de inclusión. Cuando yo hablo de mecanismos, cuando nosotros nos enfrentamos a alguien diferente, ¿sí? Se ponen en marcha en nosotros mecanismos. ¿Por qué es un mecanismo? Porque es algo que nosotros hacemos inconscientemente, es decir, mecánicamente. Estamos condicionados. Cuando hay una rama de la psicología que se llama conductismo, ¿no? Y que habla de los condicionamientos operantes, que dice que, por ejemplo, una persona, un perro, se hace todo un ejercicio donde se relaciona que toque la campana y el perro coma. Que toque la campana y el perro coma. Llega un momento que le tocan la campana, el perro genera salida porque piensa que va a comer, pero no hay más comida. Ese que se lo condicionó para que genere determinada actitud, ¿sí? Ahora, nosotros estamos condicionados también socialmente por un montón de, culturalmente y por nuestra historia, y tenemos mecanismos con los que reaccionamos. Más de uno se habrá encontrado en algún momento diciendo, uy, mira ese negro, ejemplo, ¿no? O no sé, no, porque todos los fulanos de tal son todos unos, hay que matar, por ejemplo, como se dice de los adictos, hay que matarlos a todos. Nos han formado con conceptos, con ideas acerca del otro que condicionan nuestra mirada. Entonces, si yo veo a alguien con una gorrita, ya pienso que me va a robar, por ejemplo, ¿sí? O cuando yo veo a una persona discapacitada, ¿qué digo? Pobrecito. O veo a una mamá que está luchando con su hijo que tiene una crisis, un niño Asperger, por ejemplo, que tiene una crisis en la calle. ¿Y qué decimos de la madre? Pobre madre. ¿Sí? Se ponen mecanismos. Eso es algo mecánico, no lo pensamos, porque si lo pensáramos no lo diríamos. O no haríamos, no actuaríamos de esa manera. Ahora vamos a ver qué mecanismos se ponen en juego. Esos mecanismos se tienen que revertir a través de procesos. ¿Por qué tiene que ser un proceso? Porque algo que yo tengo internalizado en mí, un prejuicio, ¿sí? Una forma de mirar, eso es algo que yo tengo que primero reconocerlo para luego querer cambiarlo. Entonces, es un proceso, porque primero tengo que reconocer, tengo que decidir cambiar y tengo que entrar en el proceso de cambio de esa actitud que yo tenía en relación a esta problemática. Es decir, que yo actuaba mecánicamente, respondía y decía, uy, no, pero no, la verdad que no lo quise decir, pero lo dije. Entonces tengo que entrar en un proceso de cambio. Es lo que la sociedad tuvo que entrar en relación a violencia, en relación al matrimonio igualitario, en relación a un montón de cosas, tuvo que entrar en un proceso de cambio. ¿Para qué? Para incluir. ¿Bien? Entonces, veamos algunos mecanismos. Mecanismos de exclusión. Primer mecanismo, deshumanizar. Deshumanizar va directamente relacionado con creer y considerar al otro un objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo deshumanizo, le estoy quitando, ¿sí? El des hace que yo le quite la categoría de humano, ¿sí? Le quito la categoría de persona. Lo deshumanizo. Por lo tanto, como yo lo deshumanizo, no considero que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene necesidades, menos que tiene un derecho. Porque para mí no es una persona, es un objeto que yo llevo y traigo. Con discapacidad ustedes saben perfectamente que esto se ve permanentemente, lamentablemente. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la escuela especial. Entonces llegaba a la escuela alguien, un nene, y uno veía que le ponían un pantalón, una media de un color, una media de otro color, que hacía frío y lo mandaban sin abrigo, que le ponían la ropa, cualquier ropa, ropa grande, ropa chica. Y uno pensaba, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces el concepto ¿cuál era? No, total no se da cuenta. Total no se da cuenta, él no sabe si qué media le puse, no se da cuenta.
Ese es un concepto de deshumanizar, es creer que la persona no tiene sentimientos, que no piensa, que no decide, que no puede decir, hoy yo me quiero poner este pullover de este color como lo hago yo, como lo haces vos. Que vos decidiste qué ropa te pusiste hoy, por ejemplo. ¿O no? ¿No decidieron ustedes qué ropa se ponían hoy? Sí. Deciden si están tiradas en el sillón, si están tomando un mate, deciden. Bueno, a la persona con discapacidad se la segrega de eso, se la condiciona. Parece que no tiene poder de decidir, si no tiene autodeterminación. No es un humano, es un objeto al que yo manejo. Lo pongo, lo saco, lo traigo, lo llevo. Decido cuántas terapias hace, cuántas terapias no hace, qué ropa se va a poner, qué hora va a comer, qué hora va a dormir, qué película va a ver. Todo le condicionamos. Lo deshumanizamos. Y eso es un mecanismo de exclusión. Con el concepto de que él no puede, como no puede, yo lo hago para ayudarlo. ¿Sí? Entonces yo me pongo en el lugar, y estamos hablando en este término de violencia como hablábamos hoy. Considero yo que lo que hago está bien, porque lo estoy ayudando, porque él no puede, o ella no puede. Entonces yo lo hago por ella, y no lo considero como una persona que decide. Dentro de sus limitaciones, porque cuando hablamos de discapacidad no estamos negando una limitación X en algún aspecto, sea cognitivo, emocional, físico, que lo podemos tener cualquiera, ¿sí? Lo que hacemos es no condicionarlo por esa limitación. Entonces, el primer mecanismo, deshumanizar. ¿Qué proceso debe iniciar un familiar? ¿Qué proceso debe iniciar un docente? ¿Qué proceso debe iniciar una sociedad? Debe humanizar a ese sujeto. ¿Qué significa humanizar? Reconocer que es una persona que piensa, que siente, que tiene derechos, que tiene posibilidad de elegir, ¿sí? Que no está en la mano de nadie, que tiene su propia voz, ¿sí? Que tiene su propia voz. Humanizarlo. Es como si nosotros cuando vamos por la calle y vemos, todo nos habrá pasado, vemos a alguien durmiendo en la calle, ¿sí? Personas en situación de calle, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? La mayoría. Muchas veces, quizás pasamos por al lado y no pensamos que hay una persona durmiendo en la calle muerta de frío tapada con un diario. ¿No es cierto? Esa actitud es una actitud deshumanizante. ¿Por qué? Porque si yo tengo frío, si yo tengo hambre, si yo, persona, siento esto, el otro también lo siente. Entonces, yo lo deshumanizo, es como si fuera un banco más de la plaza que está ahí. O un objeto más de ese paisaje de la ciudad. Eso tiene que ver con deshumanizar. Y nos pasa cotidianamente. Quizás no a nosotros, pero cuando hablamos en general. Es un mecanismo que la sociedad utiliza, deshumaniza. ¿Y saben por qué deshumanizamos? Nos pasa en nuestras relaciones. El hombre violento deshumaniza, que objetiviza al otro, que es decir, que lo hace un objeto. ¿Sí? Porque es más fácil quitar toda emoción, todo sentimiento, porque cuando yo veo al otro como un objeto, si este vaso se rompe, ¿qué me importa? Porque es un vaso, me compro otro. Entonces, es más fácil para mí manejarme de esa manera para con el otro, porque yo no me hago vulnerable a lo que el otro le pasa. No hay ninguna relación de afecto, ninguna relación de sentimiento, ninguna emoción, nada. Es una cosa. Entonces, lo que tengo que hacer es entrar en un proceso de humanizar. ¿Bien? ¿Fui clara hasta acá? Genial. Segundo concepto que está en un cuadro que ustedes tienen ahí en el Power. Abandono. ¿Sí? En discapacidad es permanente el tema del abandono. No en todos los casos, estamos hablando de las situaciones donde están vulnerados los derechos. Cuando uno estudia acerca de la historia de la discapacidad, del concepto de discapacidad, de la mirada de la sociedad, hay momentos históricos donde ser discapacitado, por ejemplo, era una maldición, ¿no? Entonces, a las personas con discapacidad se las mataba. Era una maldición, o tenían un pecado, ¿sí? Estaban endemoniadas.
en la época de los griegos y de los romanos, se las tiraba al dios Moloch, se las sacrificaba a las personas, los bebés nacían con alguna marca física, entonces se los sacrificaba al dios Moloch. Y la sociedad en general abandona al discapacitado, pero la familia en particular muchas veces abandona también. Entonces había momentos en que nadie sabía que en el barrio doña Juanita tiene 2 hijos. Y tiene a Paula y tiene un hijo, pero ¿sabes que tiene un hijo, pero nunca lo vimos? Sabemos que tiene un hijo, pero está en la casa ahí encerrado, no sale. No sale nunca, no sabemos por qué. Entonces te enterabas a los años que en esa familia había nacido un niño con síndrome de Down o alguna persona con alguna discapacidad y que la familia se avergonzaba. Entonces la tenía oculta, encerrada, no salía. ¿Sí? Entonces, eso genera un abandono emocional de por sí. Personas que las llevan y las traen a los hogares, yo trabajo en un hogar acá también, en situaciones de abandono, por ejemplo, no cambiarle los pañales, porque no hablo solamente de la familia, personas que trabajan con discapacidad, no cambiarle los pañales, no cambiarles la ropa, tratarlos mal cuando van a comer, ¿sí? Decirles cosas hirientes. Entonces, abandono. Y cuando hablamos de abandono, no solamente hablamos de abandono físico, porque siempre se considera esto, ¿no? De que no los bañan, de que no los cuidan, de que no les cambian la ropa, de que no les dan de comer. Pero quizás es más deteriorante y más deshumanizante y doloroso el abandono emocional, ¿no? El no registrarlo, el ignorarlo, ¿sí? El decir sos una molestia para que te tuve. Esto es abandono. Entonces, ¿qué hago? Eso es un mecanismo. ¿Qué hago contra eso? ¿Qué proceso tengo que poner en marcha? Es el proceso de permanecer y estar disponible. Cuando yo abandono, quiere decir que yo me voy, lo dejo. ¿Sí? Está abandonado. No hay nadie. Lo come, no lo cuidan. No hay nadie. ¿Qué tengo que hacer ante esta situación? Tengo que generar lo opuesto al abandono, que es el estar, porque el que abandonó se fue. Ahora tengo que estar, ¿sí? Entonces es el concepto de estar disponible. Estar disponible. Este concepto de estar disponible es fundamental. Scliar, que es un autor que trabaja mucho sobre discapacidad, él habla de este concepto y lo vamos a ver después, porque nosotros, ustedes creo que saben en su entorno quién está disponible para ustedes en el momento que lo necesiten. ¿Viste cuando vos decís, yo sé que si tengo un problema a tal hora llamo fulano de tal? ¿O no les pasa eso? Si yo les digo a ustedes ahora, si tienen un problema, ¿ustedes tienen en su cabeza a quién pueden llamar? Sí. Esa persona a la que ustedes pueden llamar, esa persona trabajó en ella esto de estar disponible. Está disponible para ustedes. No quiere decir que está a las 24 horas en el teléfono. Pero ustedes saben que cuando la necesiten esa persona está. Bueno, lo mismo pasa en relación a la discapacidad. Yo tengo que generar esa sensación, ese vínculo donde el otro sepa que yo estoy disponible, ¿sí? Que yo permanezco aunque no estoy, pero que yo estoy. Eso tiene que ver con lo emocional, porque si yo no estoy siempre, ¿sí? Porque no puedo estar físicamente, pero no hay un abandono emocional, porque el otro sabe que cuenta conmigo emocionalmente, más allá de la presencia. Entonces, el estar disponible abre la puerta a un montón de posibilidades. Este concepto de estar disponible yo lo trabajo muchísimo con adicciones. Uno dice, el adicto, ¿cómo? Ustedes van a ver que yo voy y vengo con los temas, pero siempre los conceptos son centrales en relación a vulneración. ¿Cómo un adicto sale de la adicción? Y el adicto sale a través del estar disponible. ¿Por qué? Porque el adicto no va a salir cuando vos le digas tenés que dejar de drogarte. Pero el adicto tiene que saber que hay alguien que lo escuchó, estando drogado, no estando drogado, que siempre estuvo. ¿Para qué? Para que cuando él se decida a dejar de consumir, sepa dónde tiene que ir. ¿Dónde va a ir? A ese que estuvo disponible.
El estar disponible implica no juzgar, el estar disponible implica no estar desde mi postura, sino siempre desde la postura del otro. Yo estoy para vos, no porque yo quiero sentirme importante de que estoy, sino que yo estoy para vos. El eje siempre está en el otro, no está en mí, está en el otro. Porque yo estoy disponible ¿para quién? Para la necesidad del otro. ¿Sí? Entonces, ante el abandono, estar disponible. Segregación, que hoy lo vimos, otro mecanismo. ¿Se acuerdan que hablamos de la segregación, de dejar fuera? Dos ideas y dos procesos entran en juego. Rehabilitar, cuando yo segrego a alguien, lo que le estoy haciendo es deshabilitando capacidades, porque digo que es alguien inferior a mí. Entonces, este grupo no sirve. Los adictos no sirven, los discapacitados no sirven, los viejos no sirven. Allá los viejos, acá los jóvenes. Entonces, cuando yo segrego, deshabilito capacidades en el otro. ¿Sí? Porque digo que no puede hacer determinada cosa, y yo sí puedo. Como nosotros podemos, los que podemos estamos acá, y los que no pueden están allá. Entonces, deshabilito capacidades. Entonces, ¿qué proceso debo iniciar? Lo opuesto, tengo que rehabilitar esa capacidad. Si yo dejé afuera, si la sociedad deja afuera, si la escuela deja afuera, si el médico, la obra social deja afuera, porque considera que no tiene la capacidad de, yo tengo que habilitarle esa capacidad. Y tengo que habilitar esa capacidad y tengo que reinsertarlo. Y cuando hablo de reinsertar, es muy importante esto de rehabilitar y reinsertar. El re marca una condición. Cuando yo reinserto a alguien, ay, se me fue acá está. ¿Me ven? Ahí está. Cuando yo reinserto a alguien, quiere decir que ya estaba inserto y lo sacaron. Por eso es reinsertar. Si no, sería insertar nada más. Cuando yo tengo que reinsertar es porque alguien estuvo y alguien lo sacó. Entonces tengo que volver a habilitarlo. Cuando yo digo rehabilitar, es por ejemplo un accidente. La persona se opera la pierna antes caminaba, lo más bien en la persona. Que tiene que ir a rehabilitación. ¿Por qué tiene que ir a rehabilitación? Porque esa pierna antes funcionaba bien. Dejó de funcionar bien por un accidente y la estoy habilitando de nuevo. Es decir, que estoy habilitando algo que podía, pero que alguien dijo que no podía. ¿Se entiende? Me encanta. Disculpa que te moleste. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Susana? Disculpa que te moleste, pero estoy en ese estado justamente. Sí, Susana. Estoy en ese estado. Cerralo, Susana, porque se acopla. ¿Hola? Se te acopla el sonido. Se te acopla con la computadora o no sé con qué estás. Bueno, cualquier cosa escribís, viste que ahí abajo dice para escribir. Y nos preguntás lo que quieras. O ponelo en el grupo de WhatsApp y ahí lo leo. Muy bien. Ustedes tienen ahí una serie de mecanismos. Indiferencia, prejuicio, ignorancia. No quiero explicar todos porque si no quedan algunas cosas y no quiero dejar afuera. Pero, por ejemplo, ignorancia. Este me gusta mucho que lo entendamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando, bueno, las que son más jovencitas quizás no, pero cuando surgió todo el tema del HIV, ustedes se acuerdan, en la época de los 80, 80 y pico, yo era adolescente en ese tiempo, había mucha ignorancia en cuanto al tema, ¿no es cierto? Entonces la gente decía, no tomes mate si se enteraban que alguien tenía HIV, era como que tenía, no sé, era terrible. La peste rosa se le decía, ¿verdad? Entonces no había que tomar mate, que no te toque, que no te toque, que si le prestaste no le prestes ropa, bueno, todas esas cosas que había en la fantasía, ¿no? Ahora, en la actualidad, nosotros convivimos con las personas con HIV, nadie sabe si tienen HIV, tienen su tratamiento, tienen su medicación gratuita, tienen un montón de derechos que cumplidos, y nadie sabe si tiene HIV o no tiene HIV porque no es
no es un problema mío saber qué es lo que le pasa o qué enfermedad tiene para tomar qué recaudos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué pasaba esto de no tomes mate, que no te toque, cuidado que no hable cerca tuyo? Todas estas cosas que se hacían y se decían. Era la ignorancia. Por ignorancia, la persona tomaba distancia, ¿no es cierto? Entonces, como ignorábamos el tema, nadie, no, mejor no tenerlo cerca. Cuando pasó lo del COVID, lo mismo. No que fue el murciélago de los chinos, que se iban a los chinos y le decían, ay, que no vayas al chino. La ignorancia. Y con la discapacidad y la ignorancia total. Entonces, ante la ignorancia, la gente lo que hace es distancia, porque no conoce. Entonces, si ve a un niño con autismo que tiene una crisis, dice, ay, qué chico caprichoso, cómo la madre no lo controla, ¿no es cierto? Esta madre que no le pone límites. Eso es ignorancia, no conocen. Ven a un niño con síndrome de Down y piensan que todos los niños con síndrome de Down no son niños que no van a aprender. Ven a una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, y dicen, ay, pobrecito. La ignorancia genera distancia. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso y cuál es la mejor forma de derrotar o de ir contra la ignorancia? Es siendo un agente de información. Contra el autismo, en relación al autismo se ha hecho mucha concientización. Entonces, se debe concientizar y se debe sensibilizar. Acá pusieron, ¿será por miedo? Por miedo a lo desconocido. Es verdad. Porque lo que yo no conozco, lo que yo ignoro, a mí me da miedo. ¿Sí? Lo distancio de mí. No me quiero arriesgar. No sé si es contagioso. ¿Qué pasará? A ver si me pasa lo mismo. Entonces, debemos visibilizar y sensibilizar. Lo mismo que con la indiferencia. ¿Cómo hago para no ser indiferente? ¿Sí? Para no ser indiferente, yo tengo que hacer visible la problemática. Si yo no hago visible la situación de las personas con discapacidad, si yo no tengo la libertad de poder decir lo que me sucede, si yo no puedo informar sobre lo que pasa, la gente va a seguir actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque la gente desconoce. Entonces, cuando la gente desconoce, la gente juzga mal y la gente distancia al otro. Entonces es importante informar, hacer campañas, es importante poner un mensajito en el Facebook, es importante, si yo aprendí algo, compartirlo, informar para derribar esos prejuicios, esos mitos y esas distancias que hay en relación a aquello que es diferente a mí. Pero por el hecho de que sea diferente a mí no quiere decir que sea malo. ¿Sí? Inclusive esta puede ser mejor que yo. Van a encontrar desvalorización, ninguneo, discriminación, ¿sí? Distintos mecanismos de exclusión. ¿Esto quedó más o menos, les quedó claro? ¿La idea entre mecanismos y procesos? ¿Tienen alguna duda? Si se les hace muy denso que yo hable tanto, díganme, ¿eh? Porque yo hablo como un loro, no paro después. Muy bien, bueno, porque se nos va a ir el tiempo y les quiero hablar de 2 o 3 cositas más y ya nos vamos, pues son y media ya. Hay dos principios éticos que son 2 principios éticos que rigen, digamos que la mirada en relación a los otros, en los marcos internacionales, 2 principios éticos, que son que nos grabemos en la cabeza, en el corazón, en la vida. El principio ético de dignidad y el principio ético de vulnerabilidad. ¿Sí? El principio ético de dignidad, todo lo tienen explicado ustedes igual, ¿eh? El principio ético de dignidad humana hace referencia al valor intrínseco de cada ser humano, es decir, que cada persona en sí misma tiene valor. Todos, los que estamos acá, los que están en la calle, los que están en el subte, en el tren, en India, en África, en el Congo y en el Polo Norte, en el Polo Sur. En la villa, en un, no sé, en un piso, en pleno Palermo, no sé cuánto. Todos tenemos un valor en sí mismo, intrínseco, propio, valor humano.
¿sí? Por eso, por el solo hecho de que cada persona tiene un valor en sí misma, debe ser respetada y valorada por ser solamente por el solo hecho de ser persona. Ese es el principio ético de dignidad humana. Toda persona es digna, independientemente de su raza, condición, situación económica, situación de género. Independientemente de cualquier cosa, hay en ella algo que la unifica a todas. ¿Qué es? El principio de dignidad humana. Es decir, que todas las personas con discapacidad están regidas por este principio, el principio de dignidad humana, que es el hecho de que tienen en sí mismas un valor propio. El segundo principio ético que debe regir nuestro desempeño profesional, social, siempre tenemos que acordarnos de esto. Todas las personas tienen un valor. No me importa si yo coincido o no coincido. Tiene un valor por ser persona. Segundo, el principio ético de vulnerabilidad. ¿Qué me dice el principio ético de vulnerabilidad? Que todos somos finitos y efímeros. Vos que estás ahí, yo que estoy acá, el mismo que está en el Congo, en la villa, en Palermo y está no sé, en Miami, todos somos finitos y efímeros. Y nadie está exento de que le suceda algo en la vida. Principio de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me puedo poner en esta vereda y decir, porque yo soy súper brillante. Yo soy la más. Y después salgo, tengo un accidente y quedo en la silla de ruedas. ¿No es cierto? Suponte. O tengo una ACV, o no sé, o me enfermo de COVID. Entonces la brillantez y todo lo que supuestamente uno enarbolaba que hacía que me diferencie del otro, me mostró que soy vulnerable como cualquier persona. Porque uno dice que pero esto es tan, esto es obvio. Sí, es obvio, pero la sociedad no se rige por estos principios. Nosotros no pensamos que todas las personas son valiosas y que nadie está exento, que todos somos vulnerables, que hoy nosotros tenemos la bendición de estar en una situación buena, quizás, pero eso no quita que yo pueda atravesar una situación difícil. Entonces tengo que saber estar en las dos veredas. Si yo puedo desarrollar desde mi lugar esa mirada, entonces yo me puedo sentar a hablar con un pibe de la calle que se droga y me puedo sentar a hablar con un catedrático. ¿Por qué? Porque el valor humano lo tienen los dos. Sí, y el catedrático quizás hoy está en su auge, pero el día de mañana va a ser un viejito también y va a ser vulnerable. Entonces, si yo puedo manejar eso en mi vida, la mirada para con el otro va a cambiar totalmente y nos va a dar tanto placer trabajar con las demás personas, porque vamos a entender que todos tienen algo, ¿sí?, para dar, y que yo también tengo que entender que no soy mejor que nadie. A mí me encantan estos dos principios. Ahí pusieron, no sé qué pusieron recién, alguien me puso algo que no lo pude leer. Si me lo puede repetir, por favor. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguien? No. No, ninguna. Claro, todo. Bueno, me alegro que sea claro. Bueno, igualmente ustedes cuando lo vean todo el material, si después les quedan dudas o algo, en el grupo ponen, Karina, ¿me podrías explicar esto? O lo que fuere, ¿sí? Porque a veces el tiempo no alcanza como para poder hablar con profundidad de todas las cosas o poder producir un intercambio más rico. Quiero cerrar hablando de unas cuestiones muy rápidas, algunas cuestiones a tener en cuenta y poner en práctica en nuestro quehacer diario. Yo uso mucho Sclear porque Sclear habla mucho de discapacidad. Yo le voy a mandar algún libro después. Bueno, uno de los conceptos que él usa es el concepto de amorosidad, ¿sí? La amorosidad tiene que ver con esto. Nosotros necesitamos investir, quiere decir como revestir, como cubrirlo de afecto al otro. ¿Vieron cuando hablamos hoy de deshumanizar?
que hablábamos que era un mecanismo de exclusión, deshumanizar, que era como que yo te agarraba esto y como que yo no tenía nada, no tenía ningún afecto por esto. Entonces, como es una cosa, cuando yo logro investir de afecto al otro, yo me estoy implicando con el otro, me estoy relacionando desde mi lugar, desde mi afecto, desde mi humanidad con el otro. Entonces la amorosidad tiene que ver con eso, con que yo pueda investir de afecto. Esto tiene que ver con algo que vamos a ir trabajando a lo largo de estos encuentros, que tiene que ver con el vínculo, ¿sí? Si yo no logro establecer un vínculo con el otro, nunca voy a lograr potenciar todo esto que el otro necesita, esto que hablábamos de la equidad, porque el vínculo hace que la persona se conecte y podamos juntos hacer un camino. Entonces, para poder trabajar, yo necesito investir en el otro con esta capacidad afectiva desde mi lugar. Yo lo invisto al otro con afecto. Entonces, lo que hace eso es hacer que el otro no sea indiferente a mí. Si ella no me es indiferente, lo que yo hago es recibirlo, ¿sí? Me salgo de mi postura, voy hacia el mundo del otro y lo traigo, ¿sí? Lo traigo no hacia el mundo porque sea mejor, sino que lo traigo para construir un mundo que sea mejor para él, siempre desde él.